Y desde aquí saludamos a doña Candita de Buchú, que está en sintonía, como siempre, como cada semana. También a Buchú, que es un fiel seguidor de nuestro programa, doña Alpidia, doña Rosa, mi esposa, y también a todos los que están en sintonía. Francis Xavier, un gran comunicador dominicano que nos sintoniza cada semana, y todos los que reportan sintonía. Así es que gracias a ustedes por estar ahí como cada semana. Miren, el día de ayer, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana 2020, Gonzalo Castillo, recibió un no al lugar con relación a la acusación que vierte sobre él con relación a uno de los casos más sonados de corrupción en la República Dominicana. Hace unos días también había recibido nuevamente su visa por parte de la Embajada Norteamericana, y eso de repente ha generado entre sus seguidores algún nivel de entusiasmo, de simpatía, en el entendido de que estaría siendo liberado de las responsabilidades penales y lo convertiría entonces en un posible candidato de su partido para competir en las elecciones del 2028. Sin embargo, hay que decir que este no lugar no necesariamente representa una absorción total del caso. Ahora tendrá que ir a esperar que por parte de del tribunal puedan producir una apelación a esa decisión, y ahí podrían reintroducir el caso. O sea, hay que esperar que eso se defina. Sin embargo, sus seguidores de inmediato reaccionaron con euforia, salieron lanzando consignas de victoria en el Palacio de Justicia y vociferando que será el próximo presidente de la República. Eso es muy normal, muy natural, que los seguidores de un candidato, de un dirigente político, luego de salir de una situación pendiente con la justicia, en este caso no definitiva, sino de manera temporal, reaccionen y vean en ello la posibilidad de poder reencontrarse con su candidato y poder ejercer. Hay que recordar que en el PLD existe una lucha titánica, ¿verdad?, por conseguir la candidatura presidencial de ese partido. Estamos hablando de que aspiran en este momento ya definido Francisco Javier García, que fue el que más temprano salió al ruedo a promover sus aspiraciones, el doctor Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, que aunque no ha dicho propiamente que sí, pero todos sus seguidores cuentan que él está en eso. Incluso hay que recordar que fue el último candidato que tuvo el PLD en las pasadas elecciones y que le fue bastante mal, por cierto. Entonces, esa es la situación política en este momento. También comentar sobre la renuncia que presentó esta semana al PRM el señor Antonio Taveras, quien actualmente es el senador de la provincia de Santo Domingo. Don Antonio, que todo el mundo le conoce como un hombre complicado, un hombre amargado, es un hombre que a veces se sobreestima y entiende que debe recibir más de lo que tiene. Llegó a decir en algún momento en círculos muy cercanos que sería el próximo presidente del Senado, y entonces eso generó en las cúpulas del partido algún nivel de preocupación, porque hay que recordar que don Antonio es un hombre recién llegado al PRM y logró conseguir en 2 ocasiones la candidatura senatorial por esta provincia de Santo Domingo. No así contaba con el apoyo de toda la militancia y de la dirigencia, pero en política se toman decisiones arriba que hay que asimilarlas abajo. Entonces, finalmente, mantenía un distanciamiento de las actividades del gobierno, no se le veía en inauguraciones en la provincia de Santo Domingo, no se le veía en los actos, actividades políticas del partido. Entonces ya se sabía que su salida era inminente. Además, es un hombre que se dice que tiene un pie dentro de la fuerza del pueblo. Ahora bien, la pregunta es, un hombre que sale de un partido que lo lleva 2 veces a ser senador y de repente está renunciando, pudiera ir a otro partido donde ya existen dirigentes, como el caso, por ejemplo, de Rubén Maldonado, que ha estado aspirando insistentemente a ser el próximo senador por la fuerza del pueblo en la provincia de Santo Domingo. Ese tipo de decisiones traen disgusto a lo interno de los partidos, y te repito, don Antonio no es un hombre que goza de una valoración y de una simpatía. Es un hombre difícil de tratar, es un hombre difícil de asimilar. Entonces, ir a otro partido es tragarse un trago muy amargo. Yo no sé hasta dónde eso podrá prosperar.
Yo creo que en este momento el único que ha ganado es la Fuerza del Pueblo porque suma un nuevo senador, si fuese realmente la decisión que él tome para dar ese paso. Pero en términos personales no creo que se lleve a nadie, no es un hombre que tiene arraigo político, estructuras, es una persona que logró llegar a la posición, ayudado, llevado por las estructuras del PRM y lógicamente con el apoyo del presidente Luis Abinader. Así que son de los movimientos que se dan en política y que a veces uno no lo entiende, pero a lo interno se tejen muchas habas, como dice la gente. Mire, en el tribunal que se conocía ayer si enviar a juicio de fondo o no a los acusados del caso Calamar, el ex Contralor de la República, el apellido Camaño, se desmayó en el tribunal. Y no es para menos cuando ya se conocen que estos temas van ya a ser enviados a juicio de fondo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y se desmayó en la sala de audiencia, fue asistido de inmediato. También fueron enviados a fondo el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, lo propio también el doctor Ángel Locuar. Ustedes recuerdan aquella cantidad de tierra que se hicieron negociaciones con familiares y de manera muy espuria, muy oculta, para darle títulos y luego comprárselo a precios muy por debajo de lo que debía costar las tierras, y eso implicaba entonces un acto de corrupción de miles de millones de pesos, de los cuales uno de sus participantes, Milo Jiménez, devolvió al Estado una cantidad importante de dinero, reconociendo que había sido parte de la trama. Y entonces, sin embargo, los demás imputados están tratando de probar su inocencia, pero vamos a ver ahora, yendo a juicio de fondo, se va a conocer ya todo lo que implica ese proceso y lo que va a determinar el tribunal con relación a este proceso de los casos más sonados de corrupción destapado por este gobierno a la administración pasada. Así vamos a ver en qué concluye este tema que de verdad tiene al país pendiente hace varios años, como otros casos que han tenido mucho tiempo, el caso Jean Alain en la justicia, porque los incidentes del procedimiento que se aplican, sobre todo los abogados con experiencia, que conocen y saben cómo manipular y cómo manejar esos detalles, extienden entonces un poco en el tiempo y los tribunales se ven obligados a escuchar esas posiciones hasta que ya finalmente llega el caso de ir al fondo, como va a ocurrir muy pronto con el caso Yeset, que ya el magistrado que tiene a su cargo la responsabilidad del juicio preliminar ya escuchó las partes, pudo observar las pruebas y ya en los próximos días estará enviando o no a juicio de fondo el caso Yeset, conocido como el más grande en la historia de la República Dominicana, donde perdimos tantos dominicanos, entre ellos figuras muy reconocidas del arte, de la música, del deporte, de la sociedad, del empresariado en sentido general. Así que eso estará caminando muy pronto. Como decíamos al principio del programa, hoy celebramos 64 años de la caída y el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo por un grupo de dominicanos que se pusieron las pilas, decidieron tomar una decisión valiente y devolvernos nuevamente la democracia. En ese momento, esos dominicanos, encabezados por Huáscar Tejeda, los hermanos de la Maza, Pedro Livio Cedeño, Tunti Cáceres, Inbel Barreras, el teniente Amado García, entre otros, tuvieron la determinación de darle fin a esta dictadura de 30 años que tenía el país sumergido, repito, en una situación muy difícil donde los derechos y la democracia había sido cercenada definitivamente por una familia que mostraba ese poder que le acompañaba. Todos sus hermanos, sus hijos, hacían galas del poder y el uso inescrupuloso de los recursos del Estado. Todo el mundo sabe que aquí, para ese entonces, las nuevas generaciones, si no lo saben, deben saberlo, todo era Ciudad Trujillo. La palabra de Trujillo, el benefactor de la patria, como se hacía llamar el padre de la nueva república, y después de Dios iba Trujillo. Así inclusive en los hogares habían unas insignias que así lo hacían saber: en esta casa el que manda es Trujillo. Ya ustedes saben si era un régimen abusador, un régimen
que el país jamás en la vida debe aspirar a que se repita. Por eso hoy gozamos de una democracia imperfecta, pero una democracia que nos ha permitido a todos vivir de una manera libre. Fíjense como hoy día los presidentes y sobre todo Luis Abinader es un hombre abierto, nunca ha tenido conflictos con la prensa, aquí se dice de todo, tanto en la prensa local como en las redes sociales, y el presidente nunca ha intentado limitar a nadie a expresar lo que piensa. Pero hay gente que se pasa también de contento. A veces los medios de comunicación y las redes deben ser utilizados de la manera más correcta posible, porque la figura presidencial es una figura que hay que preservarla y respetarla. Claro, también es un presidente que no irrespeta a la ciudadanía, no ofende, no maltrata con sus palabras. Entonces eso hace que se genere un ambiente muy positivo en cuanto a esa relación gobierno-sociedad. En el caso de el tirano, ese día su guardaespaldas, uno de ellos, el teniente Amado, que ya había sido también, había sufrido los embates de esa dictadura con sus familiares y con su novia incluso, tomó la decisión de ser parte de este complot para poner fin a 30 años de dictadura. Y ese día el dictador, como todas las semanas, se trasladaba a su hacienda de San Cristóbal, donde iba a tener relaciones con muchachas jóvenes y a abusar de muchas familias. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y lo esperaron en la avenida 30 de Mayo, como se le llama hoy, que era para entonces la George Washington, en ese tramo de la ciudad, y ahí le esperaron y le enfrentaron. Él iba solamente con su guardaespaldas y aprovecharon los complotados para enfrentarlo y dispararle. Ese mismo día el cadáver fue trasladado en un vehículo a la casa de uno de los ajusticiadores, y el plan que continuaba era con el general Pupo Román, a quien le iban a informar sobre el ajusticiamiento para que automáticamente tomara el control militar del país, pero por algo que todavía los historiadores no acaban de aclarar, sencillamente no continuó con la trama, y dicen que se empavonó, ¿verdad?, que se doblegó, y entonces en pocas horas ya los servicios de inteligencia del régimen, que eran bastante efectivos, encabezados por el coronel Johnny Aves García, el más sanguinario de todos los militares de la época, el hombre que era capaz de maltratar, de mutilar a cada ser humano, sacarle las uñas, sacarle los dientes, entre otras cosas. Entonces con todo su equipo comenzaron a investigar, y en poco tiempo determinaron que algunas figuras tenían que ver con el tema, y rápidamente comenzaron los apresamientos. Ustedes recuerdan que aquí estuvo con nosotros el año pasado el doctor José Joaquín Puello, para entonces médico ya residente en la Clínica Internacional, donde fue llevado herido Pedro Livio Cedeño, y los propios médicos de la clínica, que también eran parte del complot, lo llevaron ahí a propósito para cuidarlo. Pero los investigadores del régimen pudieron determinar que estaba en ese lugar. Y ya ustedes escucharon de las propias palabras del doctor Puello, donde nos decía que él nunca dijo una sola palabra sobre el complot. Es más, lo único que dijo al final fue: sí, yo lo maté, y si vuelven a hacer coño, lo mato de nuevo como un perro. Palabra de hombres dominicanos de valor, de arraigo. Y a pesar de eso, se lo llevaron hacia la base aérea para torturarlo, y nunca dio a conocer quiénes más le acompañaban. Era parte del pacto. Si esto llega a salir mal, nadie puede delatar a nadie. Y fueron palabras que se preservaron hasta el final. Recordamos que para entonces el general Inver Barreras y otros más que ahora no recuerdo pudieron sobrevivir porque se escondieron durante un tiempo en casas de familiares y amigos, y pudieron contar la historia posterior a eso. Luego de ahí todos sabemos que el país pasó por un proceso complejo, el triunvirato y demás, hasta llegar a las elecciones libres que ganó el profesor Juan Bosch, y que lamentablemente solo duró 9 meses porque los antidominicanos de la época se encargaron de cercenar ese ensayo democrático que el país estaba estrenando, con un hombre que venía con una visión modernista, revolucionaria, de lo que debía ser un Estado moderno. Pero los sectores de poder
los sectores oscuros del país, económico entre otros, no resistían ese movimiento, ese cambio, y acompañado de un discurso de los norteamericanos que decían que no querían otra Cuba en Latinoamérica, porque a propósito de lo que estaba ocurriendo en Cuba, con el Fidel Castro, que ya a través de la revolución había asumido el control y el poder de ese país, y entendían que el gobierno que promovía el profesor Juan Bosch tenía matices parecidos a eso que hacía en Cuba Fidel Castro. Entonces se interpusieron para evitar que ese nuevo ensayo democrático pudiera tener éxito y fue cercenado en el mes de noviembre, como todos recuerdan, septiembre, perdón, y ahí terminó ese primer ensayo democrático, que nos costó después mucha sangre a través de la Revolución de Abril, que finalmente forzó a que el país volviera nueva vez a tener en el 66 entonces unas nuevas elecciones. Así que desde aquí queremos felicitar a todos esos héroes dominicanos y a sus familiares que tuvieron también que sufrir en sangre propia las consecuencias de haber sido descubiertos por las autoridades de turno y que murieron prácticamente la mayoría, y sufrieron mucha tortura, sus familiares también. Así que un día como hoy, 30 de mayo, celebramos el Día de la Libertad en la República Dominicana, una fecha que debe ser celebrada en alto, en grande por todos los dominicanos, porque realmente se logró lo que parecía para muchos imposible, y gracias a esa decisión patriótica de ese grupo de dominicanos, que ojalá, director, tuviéramos ahí la imagen de las fotos de lo que fueron nuestros héroes de mayo, porque merecen el reconocimiento de todos los dominicanos y dominicanas, porque, repito, nos dieron lo que hoy disfrutamos, la libertad, la democracia, y un país sin democracia y sin libertad sencillamente no existe. Vive una vida totalmente retrasada y sin libertades para expresar lo que piensa y para hacer las cosas que quiere. El país ha avanzado mucho desde entonces. Después de 64 años hemos tenido ya una cantidad importante de presidentes democráticos. Cada 4 años aquí se celebran elecciones. Siempre habrán situaciones diversas, pero en términos reales hemos disfrutado de un régimen de derecho, y las autoridades y los organismos internacionales que nos acompañan también garantizan que cada 4 años aquí se puedan celebrar elecciones, y el que gana, ganó. El que pierde siempre va a expresar algún nivel de inconformidad propio del proceso, pero en términos reales hemos estado disfrutando de un ambiente democrático muy saludable y que debemos cuidar y preservar, porque otros países no disfrutan de esa condición. Tenerla vale mucho, perderla vale mucho más. Entonces vamos a preservarla, y para preservarla cada uno de ustedes, cada uno de nosotros como dominicanos, tenemos que hacer la parte que nos corresponde, siendo buenos dominicanos, buenos ciudadanos, cuidando nuestra patria, nuestro medio ambiente, ¿verdad? Promoviendo valores sanos, haciendo un ejercicio prudente de la función pública. Si a usted le toca dirigir el Estado, una función pública alta, media o baja, hágala con responsabilidad, apegado a los valores a sanos, a la buena práctica, a responder con pulcritud, con lealtad a esa función pública, y desde ella hacer una labor que sus ciudadanos se sientan orgullosos, porque usted fue al Estado a servir, no a servirse. Hay diferencia, ¿verdad? Poder hacer una función sana, eso también es democracia, y de esa manera honramos a nuestros héroes de mayo y también a nuestros héroes de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que nos dieron el primer ensayo democrático, y otros más como Luperón, otros más como Camaño, entre otros. Así es que, señores, vamos a la última pausa de la mañana. Cuando regresemos vamos a hablar de deporte. Tenemos muchos temas deportivos interesantes. Vamos a hablar de lo que está pasando en Nueva York con Carl Town y los Knicks, que vuelven a una final después de más de 20 años sin estar, y un dominicano tenía que ver. Vamos a hablar de lo que ha hecho Christopher Sánchez, ese lanzador dominicano de los Phillies, que acaba de implantar un nuevo récord para pitcher latino de más entradas sin permitir carreras, pero también lo que está haciendo Eli de la Cruz con el guante, los Juegos Centroamericanos, en fin,
muchos temas importantes después de la pausa.